Buenas noches, amada iglesia. Sentimos el fuego del Espíritu Santo. Cuando uno sube por aquí, ya tú sientes su presencia. Amén. ¿Cómo se sienten hoy? Amén, qué bueno. Bueno, hermanos, en esta noche seguimos hablando del segundo libro escrito por el médico Lucas, Hechos de los Apóstoles. La continuidad de su evangelio narra las 3 primeras décadas de la historia de las iglesias. El propósito principal que tuvo Lucas es demostrar que con el Espíritu Santo, con su dirección, Cristo continúa en aquellos que hemos creído en Él. Amén. ¿Y quiénes aquí han creído en Él? Entonces seguimos buscando esa presencia del Espíritu de Dios y viendo cómo Jesús todavía obra en cada uno de nosotros. Y este mensaje que le traigo en el día de hoy con la ayuda de este Espíritu Santo se titula Debo ser parte de los 7. Entonces, antes de continuar, vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Señor, ya sentimos tu presencia entre nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que desde ya abre el corazón, Padre, de tu pueblo, para que reciban ese mensaje que viene de parte de ti, Señor amado, y que cada día, Señor, lo pongan en práctica en su vida. Te pido, Señor, que descienda sobre todos nosotros y que este alimento, Señor amado, sea de espíritu para alimentar al espíritu de cada una de las personas que se encuentran aquí presentes, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, y dejamos este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes trajeron Biblia? Entonces, por favor, acompáñenme con el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Aquellos que no trajeron Biblia se pueden ayudar con el monitor. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, presélito de Antioquía, a los cuales presentaron antes los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos. Dice la palabra, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. En este capítulo 6 trata del surgimiento de los diáconos, un ministerio totalmente nuevo en la iglesia. Pero pastora, ¿qué es un diácono? Un diácono es un hombre llamado por Dios a través de la iglesia a servir las necesidades de un pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, esta persona está a cargo de estas actividades. Nació este cargo para satisfacer sus necesidades de la iglesia en un ministerio. Entonces los 12 apóstoles en ese momento necesitaban ayuda para cubrir con una misión que era de la predicación. Entonces esta situación de la iglesia surgió
cuando los judíos griegos se quejaban que sus viudas eran desatendidas y que solamente se le daba prioridad y la ayuda a las viudas de los judíos de Israel. Esta iglesia naciente ya se estaba enfrentando a las primeras complicaciones, ya que la iglesia había crecido rápidamente, porque cuando las iglesias crecen, hermanos, también crecen las diferencias y las necesidades. Cuando una iglesia va en crecimiento, se presentan, hermanos, ataques del enemigo y a tratar de frenar la obra de Dios. Trata de dividir la iglesia, porque el enemigo no quiere que su iglesia crezca. Pero nosotros sabemos que en donde aumenta la maldad, sobreabunda la gracia. Y Dios no envía sin primeramente enviar a alguien, primeramente manda su gracia. Amén. Entonces esta situación también lo vemos cuando Moisés saca a su pueblo de Egipto, se van al desierto, entonces comienza también una situación. Viene el suegro, dice, bueno, que este montón de gente, no, es que queremos hablar con Moisés, ¿pero por qué? Porque tenemos unas situaciones. Ah, sí, Moisés, ven acá, mi hijo. Vamos a levantar unos varones que te ayuden, porque tú solo no vas a poder atender a este pueblo. Entonces, desde ahí ya vemos que cuando hay crecimiento hay ciertas complicaciones. El versículo 2 dice, entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra ya aquí es clara, hermano. Ya ellos estaban convocando a la multitud y su palabra se cumple una vez más, la unidad. Ya ellos estaban tomando decisiones unánimemente. Los diáconos ayudarían a los discípulos a servir las mesas. Pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? Es a servir al pueblo de Dios. En la iglesia actual puede ocurrir lo mismo. Cuando crece la congregación, las situaciones también aumentan. Los malos entendidos entre la congregación. Muchos tienen diferencia de opiniones con sus pastores, conflictos entre los hermanos. Y así como ocurrió en esa iglesia naciente, también lo podemos ver en la iglesia actual. Y es un hecho, hermano, es un hecho. El predicador no puede hacer todo solo en la iglesia. Necesita de un equipo de trabajo que lo apoye, que lo ayude, que ayude a desarrollar todas estas tareas que Dios le ha encomendado. Él no puede ser solo y su palabra lo está diciendo. Y la palabra clave, hermanos, de todo buen líder es enseñarle a otros, dar ejemplos y guiarlos, para luego delegarles, es decir, encomendar a estas personas las tareas de la iglesia. El pastor no puede solo evangelizar, visitar a los enfermos, recoger las ofrendas, dar consejería, llevar a cabo todos los eventos de la iglesia, porque descuidaría lo principal de la iglesia, que es la predicación de la palabra. Lo dice aquí. Entonces los discípulos dijeron que no era justo que ellos descuidaran la palabra de Dios por servir a las mesas. Es decir, que no es posible que un pastor no pueda preparar un buen mensaje para la congregación por todas sus ocupaciones, teniendo a hermanos como ustedes que tienen la capacidad de hacer todas estas labores. Dile, heme aquí, Señor. Amén. Entonces, la labor de los diáconos es ayudar al pastor en las diferentes necesidades y actividades de la iglesia. No es justo, dice la palabra, que se deje a un lado la predicación y la oración para cubrir con otras actividades en las cuales realmente somos llamados, que es la palabra del Señor. Entonces dice, bueno, entonces tenemos este problema, ¿cómo vamos a hacer? Pues, bueno, entonces la solución está en el versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos
este trabajo. Fue entonces que los 12 apóstoles decidieron poner la situación en orden. Dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. Sabía que esa reclamación era real. Sabía que a pesar que era una murmuración, realmente era eso, que no estaban atendiendo bien al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no era porque ellos eran descuidados, sino que les faltaban hermanos que sirvieran las mesas. Entonces ellos decidieron solucionar esta situación, este problema. Entonces los discípulos decidieron nombrar a 7 hombres que luego se llamarían diáconos. Estos 7 hombres estarían para apoyar a los apóstoles en las tareas diarias de las iglesias. Aquí entonces se preocuparon en buscar a 7 varones. 7, el número perfecto, que cumplieran con todas estas 3 condiciones. 1, un buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, y de sabiduría. Esto lo vamos a venir desglosando. Primero, que tuvieran buen testimonio. La vida cristiana, hermano, es una vida que tenemos que dar un buen testimonio. Y cuando nosotros pensamos en servir al Señor, que es lo que todos deberíamos anhelar, servir al Señor, porque es necesario trabajar para el reino de Dios, entonces debemos tener un buen testimonio. Antes de iniciar cualquier cosa, debemos pensar, ¿qué testimonio tiene la gente de mí? ¿Qué testimonio tiene la gente de mí? A muchos creyentes realmente no les importa, pero sí les debería de importar, porque el buen testimonio tiene que dar un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Entonces Dios le da valor a estas cosas que el hombre realmente no le da. Le da el gran valor que tienen que tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y su palabra dice en Proverbios 22:1, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y la plata, la buena reputación. Para Dios sí tiene gran valor como ustedes actúan, como me dirijo a la gente, en que debo ser ejemplos para todos, tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia. Para Dios es más importante que el oro y la plata. Es más importante el testimonio, que tengamos buena fama, que se hable bien de nosotros, hermanos. Dios prefiere que usted tenga una buena reputación antes que riqueza, porque a donde quiere que vayamos, las personas deben de dar buenos testimonios de nosotros, que somos cristianos, hermanos. Y el buen testimonio siempre va a asombrar al mundo. Cuando nuestro estilo de vida no asombre al mundo, tenemos que hacer un alto, un stop. Algo está ocurriendo. Debemos analizar bien nuestras vidas. Tenemos que preguntarnos qué es lo que han visto en nosotros que no respalda nuestras vidas de ser cristianos. Y yo se lo voy a ilustrar en este ejemplo. Hay personas, muchas personas, que llevan años en el evangelio y su vida continúa igual. Y lo importante, hermano, es dar testimonio para nuestra propia familia y para nuestros familiares inconversos. Si ellos no ven la transformación que Cristo ha hecho en nosotros, entonces no somos testimonios para ellos. Pueden decir, bueno, este muchacho lleva años siendo cristiano y sigue siendo igualito. Por eso, hermano, debemos de cambiar nuestra conducta para dar testimonio que Cristo vive en nosotros. Amén. Tenemos que demostrar al mundo cómo viven las personas que conocen a Cristo. Tenemos que hacer notorio el carácter de Cristo, sus acciones, el perdonar, el hablar, el servir, hermano. A nosotros nos toca demostrar nuestra vida cristiana para dar un buen testimonio al mundo. Y el buen testimonio se alcanza cuando somos hacedores de la palabra, cuando cumplimos la palabra de Dios en nuestras vidas. De nada vale que vengamos
todos los domingos, que nos leamos todas las palabras de Dios y sigamos haciendo lo mismo, hermano. Entonces le pedimos a Dios que esta palabra cambie nuestro entendimiento y cambie nuestra conducta. ¿Quién dice amén? No podemos, hermano, decir que tenemos un buen testimonio si no estamos sirviéndole al Señor, ya que una de las cosas más grandes que revela nuestro testimonio es nuestro servicio a Dios. Llevo 10 años, 8 años en una iglesia. ¿En qué ministerio pertenece? No hay ninguno. Entonces eres oidor. El segundo requisito para la escogencia de estos 7 es que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Y hermano, ser lleno del Espíritu Santo es sentir lo que yo sentí cuando subí esa escalera. Es sentir su presencia, es sentir su espíritu en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en todo. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia nos da paz y confianza en el Señor. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, consolador y nuestra guía. Él nos da el poder para vivir una vida en plenitud y convencernos del pecado. Cuando actuamos de una forma que a Dios no le agrada, allá está el Espíritu Santo estremeciéndose. Epa, estás haciendo algo malo, todavía sigues en pecado. Y tú cuando corriges esa acción, tú dices, ay, el Espíritu Santo me movió. Él me quitó y me hizo que yo dejara esa vida y por eso soy otro. ¿Y cómo sabemos que es Él? Porque nos da paz. Después que tú corriges eso, que el Espíritu Santo se estremece en tu cuerpo, en tu alma, en tu pensamiento, en todo, y lo corrige, sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay 3 formas principales en que podemos ser llenos del Espíritu: a través del bautismo, la oración, la lectura de la Biblia. A veces también nos llenamos del Espíritu a través de una alabanza, que uno siente esa llenura. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es algo inexplicable. Y debemos de incluir estas 3 cosas para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te va a ayudar a ti a hablarle a otra persona. Y te va a decir, háblale, y tú mira, el Señor te dice tal cosa, y es el Espíritu Santo que te lleva a hablarle a esa persona. Amén. Y por tercero, que fueran sabios. Fíjense que es necesario ser sabio para cumplir con este perfil. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esta sabiduría es dada por nuestro Señor, por Dios. No es dada por otra persona. Solamente Dios nos da la sabiduría. Y su palabra dice en Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídaselo a Dios. Él se la dará. Que Dios a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, aquellos que buscan sabiduría, pídale al único, al que te la puede dar, a Dios. Y la sabiduría de Dios nos capacita, entiendan bien, nos capacita para hablar y actuar reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Salomón solamente le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar su pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos de CCR, hago este llamado a este pueblo de Dios para que aquellos que quieran ser servidores de la iglesia, aquellos que quieran ser diáconos, que se alisten a la fila, que se unan a esta gran familia. Ya ustedes son regularmente creyentes que han asistido siempre los jueves y los domingos y ya son caras conocidas. Ya ustedes todos deberían de pertenecer a un ministerio. Amén. Entonces, para ser escogido para este ministerio de diácono, el ministerio de servidores, entonces solamente hay que cumplir 3 cosas: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y la sabiduría.
Y estas 3 cosas no las recibimos cuando nos convertimos a Cristo. Estas 3 cosas son necesarias cuando caminamos con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿es difícil? No es difícil, hermano. Y si es para usted difícil, órale, Señor. Amén. Una de las razones por las cuales necesitamos estar conectados con la familia de la iglesia es para cumplir su llamado a servir. ¿A quiénes? A la iglesia. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Y en 1 Corintios dice, todos ustedes, 1 Corintios 12:27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Hermano, tu servicio es esencial para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos un rol importante que desempeñar en esta iglesia. Y cada rol es importante. No hay un servicio pequeño para Dios. Para Él todos son grandes. Ningún ministerio en la iglesia es insignificante. Cada ministerio es importante porque todos dependemos uno del otro para poder funcionar. Amén. Hay personas que creen que el servicio no. El servicio es el grado más bajo en la iglesia. Es un escalón para ir subiendo. La verdad que no podemos pensar así porque no hay jerarquía en el ministerio de la obra de Dios. Lo importante es servir en lo que corresponda. Estos jóvenes fueron escogidos no para ser menospreciados. Y mire qué tan grande es este cargo de diácono, este cargo de servidores que tienen que cumplir con estas 3 cualidades. O sea, no hay nada. Tienes que cumplir con estas 3 cualidades. Simplemente cada quien tiene que hacer sus funciones y cumplir con el ministerio que Dios a ustedes le ha entregado. Amén. Eso sí, con gozo, con sencillez, para cumplir la obra del Señor. Esta tarde me vine temprano y cuando abrí esa puerta sentí, Dios mío, Dios me está hablando. Ve a esos diáconos, a esos servidores, barriendo, limpiando, orando, preparando todo para atender a su pueblo. Y yo, verdad que se me quebranté muchísimo. Gracias a cada uno de los servidores por mantener esta iglesia bella y hermosa. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Ustedes son necesarios en todas las iglesias. ¿Para qué? Para que los pastores persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, los discípulos escogieron a estos diáconos porque ellos fueron instrumentos usados por Dios para que la iglesia empezara su crecimiento. A medida que aumentaba su número, había más necesidades entre los miembros. Por eso fue necesario que ellos nombraran a estos diáconos como ayudantes en la obra para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, lo dice. ¿Para qué? Para buscar la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, para buscar la revelación y dirección, para que nosotros nos ocupemos realmente en la oración y en la prédica. Amén. Todos somos servidores y a nosotros los predicadores de CCR nos tocó levantar sillas, barrer, limpiar, y luego nos parábamos en el púlpito todos sudaditos y terminaban la prédica y vámonos otra vez a doblar silla, muchachos, con encorbatado, nosotras entaconadas, a dejar todo limpio. Eso fue al comienzo de esta obra, pero a medida que esta iglesia creció, también fueron escogidos algunos diáconos. No podíamos hacer todo, aparte del mantenimiento de la iglesia, también lo espiritual. Y escuchen esto, pueblo de Dios. El éxito de un predicador en el púlpito es el tiempo que dedica en secreto y en sacrificio para lograr lo que Dios quiere que sea entregado a su pueblo. No son 40 minutos que el predicador viene, se para aquí, listo, me voy, me fui, ya, listo, terminé la prédica. No, mi hermano, mientras posiblemente ustedes
o nosotros estamos durmiendo, el predicador seguramente está sacrificado su tiempo, despierto, haciendo la palabra, orando, buscando la comunión con Dios para lograr recibir del Espíritu Santo lo que quiere Dios, que a través de ese predicador sea entregado a ustedes. Por lo cual lleva horas de sacrificio, en el cual sacrifican sueño, tiempo con su familia, todo a un lado, para recibir la revelación del Espíritu Santo, que es tan importante, hermano, y sagrada, para poder ser transmitida a ustedes mismos. Entonces no se sientan menospreciados. Nosotros los predicadores debemos sacrificar nuestro tiempo para darle este mensaje que Dios nos ha entregado. Amén. También dice la oración. La oración es necesaria para el crecimiento de una iglesia, es necesaria para ustedes, es necesaria para esta obra, es necesario para todo el crecimiento, la intimidad con Él, con el Señor. Es necesario para recibir dirección de parte de Él, revelación. ¿Qué hacemos? Vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a hacer tal cosa, pero en oración, para que Dios nos revele qué podemos hacer nosotros, los predicadores y los pastores. Y esto me quebranta mucho, hermano. Me quebranta mucho porque nosotros, los pastores, venimos a las 5 de la mañana a orar. Entonces, pastores, lo estamos haciendo bien. Mientras algunos están durmiendo, nosotros estamos orando por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor a la novia, como dijo la pastora el domingo. Por amor a esta obra que Dios nos ha entregado. Por amor a ustedes, hermanos, a que sigan adelante, orando para que Dios les cubra sus necesidades, para que Dios los ayude a esas situaciones que todos ustedes tienen. Por ese cuaderno estamos orando día y día, por amor a esta iglesia y por amor a ustedes, y también de salvar cada alma para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre escuchamos a los médicos. Deben de estudiar siempre. Los médicos siempre se mantienen estudiando para estar actualizados en la medicina. Claro, es necesario. Pero nosotros también, hermanos, cada día leyendo la palabra, escudriñarla. Nosotros somos sus médicos espirituales. Nosotros, los predicadores, los pastores, estamos 24 horas, siempre estamos de guardia. Ustedes nos llaman y estamos nosotros. El siguiente día vamos a orar por esa situación. Y así vamos, por amor a su novia. Amén. Entonces, hermanos, los apóstoles eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesa, a Nicolás, pero también a Shirley, pero también a Rafael, pero también pero también a todos ustedes. Se pueden ser escogidos para ser diáconos para el ministerio y dar servicio a esta iglesia. Amén. Así que vemos que estos hombres que fueron elegidos según los criterios que acabo de mencionar, quienes presentaron ante los apóstoles, recibieron la imposición de mano para ordenar y hacer sus tareas a desempeñar. Pues nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros hasta hacemos vigilia, pastores. Oramos, Dios revélanos. Y cuando tomamos decisión, sí, Señor, dada por ti, imponemos en mano a ese nuevo servidor, a ese nuevo líder. Amén. Entonces, la elección de los 7 diáconos no solo permitió que la iglesia resolviera las situaciones que se estaban levantando, sino que también halló el camino para el crecimiento de la iglesia. Y como cristianos que somos, podemos ser elegidos como líderes comprometidos y dedicados a servir a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Porque no solamente aquí en su pueblo, aquí en el pueblo, aquí en la iglesia, también podemos ayudar a otros necesitados fuera de la iglesia. Amén. Y para ir concluyendo un poco, hermano, mis hermanos, la elección de los diáconos nos ayuda a la importancia de la organización y el servicio de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso tenemos que aplicar todo esto, lo que estamos haciendo,
lo que estamos leyendo en este capítulo 6 a esta iglesia CCR, en la cual se nos revela cada día que ustedes son necesarios para que cumpla cada uno con un ministerio en esta iglesia. Amén. Y realizar tareas para ocuparnos de la oración, en el ministerio de la palabra, como nos indica este capítulo. Además, la elección de los diáconos también nos muestra la importancia en la atención a los necesitados, adentro y fuera, como acabo de decir. ¿Por qué afuera? Porque nosotros siempre estamos llamando a ustedes para hacer caravanas del amor, para ayudar necesitados, para la cesta del amor. Quien está necesitado aquí en la iglesia y afuera, también llévaselo. Vamos a hacer una caravana del amor, vamos a llevarle a esos niños un regalo, porque también como podemos necesitar aquí adentro, también podemos ayudar a otras personas que estén afuera. Amén. Y ser bendecidos, hermano, porque Dios ve sus corazones de servidores y a Dios le agrada que ustedes le sirvan. Amén. Entonces este mensaje es para ti, iglesia. Despierta, iglesia, y permite que Dios te use donde Él desea verte. Así que verás la bendición. Amén. Entonces póngase de pie para orar, para que estas personas, aquellas que no están en un ministerio, sean partícipes de cada ministerio de esta iglesia. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te presento, Señor, este pueblo delante de ti, Padre. Tú lo conoces, Padre, tú conoces sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que mueva su corazón, Señor amado, que despierte en ellos el servir, Señor. Despierta a cada diácono, Señor, que está sentado en esa silla, Señor amado. Tú los conoces, Padre amado, y sabes, Señor, que tú le diste estos dones, Señor amado, para que sean utilizadas aquí en tu obra, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado, que desde ya, Espíritu de Dios, estremezca, Señor, a este pueblo, Señor, para que puedan cumplir, Señor, un servicio a ti, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que este mensaje tocará el corazón, Señor, de todos los que me están escuchando, Señor. Y aquí estamos, Señor, esperando que se haga tu voluntad en sus vidas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén.